Ahora vamos a predicar la poderosa palabra de Dios. Supe de un predicador que predicaba en un mercado. Y claro, la gente está en lo que está. Un mercado de América Latina, animales vivos, mucho movimiento, mucha gente que viene de paso. Así que él ponía su sombrero. Como no tenía sombrero, ahora he traído yo una chaqueta, pero él ponía su sombrero en el suelo y se fijaba que la gente andaba en su afán, en su historia, en sus prisas, y de pronto gritaba: ¡está viva! Claro, la gente, ¿qué tendrá debajo del sombrero, no? Y llegaban 4 o 5 personas, y él veía que ya la gente iba llegando y miraba con cautela, ¿sabe? Con cierta precaución. ¡Sí! ¡está viva! Claro, ya algunos le llamaban al otro y así iba más gente, ¿no? Y una tercera vez. Y sí, chequeaba otra vez, decía: ¡está viva! La gente diría que tendrá ahí una culebra, una serpiente, una lagartija. Y miraba otra vez: ¡sí, sí, sí! ¡está viva! Y ya cuando tenía 30, 40 personas, levantaba el sombrero, cogía la Biblia y decía: ¡está viva! La palabra de Dios está viva y tengo un mensaje que darte hoy en esta mañana para tu vida. Así que bueno, la Biblia dice de sí misma que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Libro de los Hechos, capítulo 2, está después del capítulo 1. Facilito. Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Cuando lo tenga, dice amén. Gracias por la hospitalidad, por el cariño. Realmente nos habéis tratado como al Señor mismo. Muchas gracias. No merecemos tanto, pero que se repita. Bueno, dice la Escritura así a la letra: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban, ¿cómo? Juntos. Reina Valera el 60, que es la buena, ¿de acuerdo? Y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No existe nada como una nueva estrategia. Eso de que necesitamos una nueva estrategia. Se oye mucho hablar en los círculos académicos en los que me muevo. Muchas veces se habla de nuevos paradigmas, de nuevas estrategias. Hermano, lo único que nos puede hacer eficaces en el siglo XXI es regresar a las antiguas estrategias y a los antiguos paradigmas. No hay algo como un nuevo paradigma o una nueva estrategia. Si queremos impactar al mundo, si queremos ser la iglesia, tenemos que regresar al génesis de la iglesia, al libro de los Hechos. Tenemos que volver allí, donde todo comenzó. Tenemos que regresar al capítulo 2, al capítulo 1, al capítulo 2 en adelante. Tenemos que regresar al libro de los Hechos. Acaba de pasar un evento que les marcaría para siempre a aquellos primeros cristianos, discípulos temerosos, discípulos inseguros, llenos de dudas. De pronto, en un aposento alto, tienen una experiencia sobrenatural que ustedes seguramente habéis leído una y otra vez en el libro de los Hechos, donde el Espíritu de Dios, en consecuencia de la promesa que Jesús hiciera de que no le dejaría huérfanos a los discípulos, vendría 10 días después de estar orando unánime juntos en el aposento alto, vendría el Espíritu de Dios sobre ellos y les repartiría lenguas como de fuego y hablarían en idiomas desconocidos y serían llenos del poder de Dios en un sin precedente bautismo del Espíritu Santo que obedecía a la profecía de Joel capítulo 2 versículos 27 y 28. El Espíritu de Dios se derrama sobre 120 personas, entre ellos aquellos apóstoles que mira, eran de armas tomar. Estaba un Jacobo y un Juan que se enfadaron con los samaritanos y querían pedir fuego del cielo que consumiera a los samaritanos. Qué amor tan lindo, ¿verdad? Qué cariñoso. Juan, el discípulo del amor le llamamos, pero oye, Juan se las traía. Juan era un pirómano, hermano. Juan era un peligro, este hombre. Siempre he oído decir
Es que Jesús tenía un círculo íntimo. Jesús se sentía más cómodo con Pedro, con Juan y Jacobo. Hermano, eso no es cierto. Lo que pasa es que si Jesús lo deja solo, se cargan a Israel, se cargan a las naciones vecinas, se cargan a todo el mundo. Pedro, el primer torero de la historia, cortando orejas en el huerto de Getsemaní. Claro que tiró a cortar cabeza, ¿no? Hubiese sido interesante Jesús pegando la cabeza, ¿no? del siervo del sumo sacerdote. Aquella gente estaba como estaba. No se ría, que no estamos mejores nosotros también. La gracia de Dios solamente. Pero le hacía falta un Pentecostés. Jesús dijo, no los puedo dejar solos. No, dijo, no los voy a dejar solos, ¿no? Las dos cosas yo creo. Le enviaré un consolador. El Espíritu de verdad que está con vosotros y estará en vosotros. Hay cosas que tengo que decirle, le dijo Jesús, pero todavía no la pueden sobrellevar. Tiene que llegar un momento en que va a cambiar el chip. Dios le va a cambiar. Dios le va a tornar todo y vais a entender todas las cosas. Así que el Señor escoge una fiesta judía porque era un momento idóneo en la que se reunían judíos del mundo entero para celebrar la fiesta. Era el mejor momento para que el Evangelio fuese predicado y conocido. Y como ustedes saben, aquel grupo de hombres y mujeres que estaban allí recibieron un poder que les cambió, que les dinamizó. Pedro dio un discurso en que se convirtieron 3,000 personas. Su ministerio fue transformado, la vida de Juan fue transformada. Jacobo, que era uno de los 3, de los más conflictivos, luego murió a filo de espada predicando el Evangelio. Fue el de los primeros mártires. Oh, gloria a Dios por esa gente. Esos primeros 7 diáconos que para oficiar a las mesas, para servir frijoles, había que estar lleno del Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? La cualificación. Dice, ¿qué hay que hacer para servir frijoles, para barrer, para cambiar el papel de váter? Hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que tener buen testimonio, lleno de sabiduría. ¡Wow! Gloria a Dios, qué bendición. Ese tipo de cualificación hacían que aquella iglesia naciente fuese una iglesia trepidante, una iglesia vigorosa, una iglesia formidable, una iglesia empoderada, una iglesia que podía enviar a uno de sus diáconos, a Felipe, a Samaria, y causar un avivamiento. Se sanaban los enfermos, había milagros, había manifestaciones del Espíritu. Oiga, y Dios se movía de una manera tan poderosa porque había una dependencia de Dios. El mismo Felipe es transportado de tipo Star Trek y sale y aparece por allá en otro lugar, lo transporta el Espíritu. Qué mover del Espíritu tan lindo en aquella primera iglesia. Iban y oraban hasta con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No tenían dinero, es cierto, pero dice, toma tu lecho y anda. Tenían milagros, tenían poder, tenían algo especial, tenían algo espectacular que se refleja en el libro de los Hechos. Y yo quiero regresar ahí. Yo quiero volver. No hay tal cosa como un nuevo paradigma, no hay tal cosa como una nueva estrategia. La nueva estrategia es regresar a la vieja estrategia. El nuevo paradigma es regresar al antiguo paradigma. Tenemos que volver al libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ayer les comentaba algo donde me preguntaba por qué, si se le predicó a 500 personas después de la resurrección de Cristo, de que estuvieran en Pentecostés, ¿por qué? O que estuvieran en Jerusalén y guardaran hasta ser investidos por el poder del Espíritu, ¿por qué no estaban ahí? Siempre me pregunto si me pierdo algo por no estar donde tengo que estar. Y ciertamente si tú no estás donde tienes que estar, te vas a perder algo que Dios tiene para ti. Dios tiene algo para ti, pero tienes que estar donde tienes que estar. Porque si tú no estás donde tienes que estar, te pierdes lo que Dios tiene preparado para ti. Dios tiene algo preparado para ti, pero hay que estar donde uno tiene que estar. Se habla de Tomás el incrédulo, se le ha quedado la coletilla esa, ¿no? Pero realmente lo que pasó con Tomás es que no estaba justo en el momento en que Jesús atraviesa la puerta y se atraviesa la pared y se le aparece a los discípulos. Claro, él no lo vio, él llegó después. Tengo curiosidad, ¿dónde estaba Tomás? Que no estaba con los discípulos, ¿no? Porque no estaba donde tenía que estar. Dice que los discípulos estaban reunidos y atraviesa Jesús la pared, se le presenta, yo soy, y claro, ahí no había mucho que dudar, ¿no? ¿Quién puede atravesar paredes? ¿Se llama cómo? Jesús, ¿no? Pero llega Tomás después y se perdió el milagro, se perdió ni David Copperfield, eso es ilusionismo. Jesús sí que atraviesa paredes. Y claro, cuando Tomás lo ve, le dice, quiero ver las heridas, ¿no? Y entonces es cuando cree. Pero realmente el problema de Tomás es que no estaba donde tenía que estar. ¿Se acuerdan de una ocasión? Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde estás? Elías tenía una misión, tenía una responsabilidad profética. Sin embargo, temiendo por una mujer que le mandó un telegrama, así me hagan los dioses aún me añadan, si tú no estás mañana como uno de estos mis profetas, salió corriendo, ¿no? Y más vale correr, aquí corrió que aquí murió, ¿no? Y se fue corriendo y se fue a un monte allí
a buscar a Dios, quizás un poco enfadado por lo que estaba pasando. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Hay trabajo. Y le dice, tienes que ungir a Jehú por rey de Siria, tienes que ungir a Eliseo por profeta en el lugar tuyo. Hay trabajo, Elías, ¿qué haces aquí en una cueva? Cristianos encuevados, metidos en donde no tienen que estar, haciendo lo que no tienen que hacer. No, tenemos trabajo. Usted está de servicio, hermano, usted está trabajando. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Mientras llegue el momento de estar con el Señor, hay que trabajar. Hay un viejo himno que cantábamos que decía, yo quiero trabajar para el Señor. Esto es del siglo pasado. Confiado en su palabra y en su amor. Oh, yo quiero trabajar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Joaquín, ni tú te lo sabes, hermano, ya estoy preocupado. Tan viejo soy. Vale, ese no, los otros sí. Son viejos signos que nos recuerdan nuestra razón de ser. Un día el Señor nos salvó de nuestros pecados. Un día el Señor perdonó nuestra maldad. Y hay que ir a más. Ese día es el punto de partida. Ese día no lo podemos olvidar nunca. Recuerdo vividamente a una hermana muy mayor ya, Isolina. Antes de ser creyente, ella era el terror de todos los niños del barrio. Es la señora esta que le pinchaba las pelotas a los niños despiadadamente. La señora que siempre está enfadada. Además usaba un bastón y no solamente para apoyarse. Podía usarlo con cualquiera que viniese de frente en la acera. Si no le daba suficiente espacio, le daba un bastonazo. Era realmente una persona a quien temían. Y la iglesia quedaba a una calle de su casa. Y era nuestro primer pastorado. Pastorado de Ley y mío, éramos jovencitos. Ley tenía 17 años y yo 22 añitos. Estamos pastoreando la primera iglesia, no sabíamos nada. Y claro, cuando viene esta señora por primera vez a la iglesia, nosotros ya sabíamos de su fama en el barrio y sabíamos su nombre. Y temíamos lo peor. ¿Cómo actuar si esta mujer nos hace aquí un escándalo? ¿Cómo actuar? Porque ya sabe, pentecostales al fin, aquello era lo que era, ¿eh? Y yo digo, seguro le estamos molestando. Pensé yo tantas cosas. Llega y encuentra una silla casi al frente, en la tercera fila, una silla y se sienta. Pero tiene la cara... ella era así. Su cara era así. Viene la alabanza, viene la predicación, hacemos el llamado. Para sorpresa de todos, no se enfadó, no se molestó, no vino a protestar. Aceptó a Cristo como su Salvador personal. Y fue espectacular verla orar y hacer su oración de fe. Y fue precioso, la iglesia estaba todo contenta. Al otro día teníamos culto otra vez. Y estamos casi para empezar el culto cuando veo un movimiento así por la tercera fila. Y hay como comentario de los hermanos y me dice un diácono, por favor, pastor, ¿puede venir a intervenir? ¿Qué pasa? Isolina. ¿Qué pasó con Isolina? Isolina está reclamando un asiento en la tercera fila. Y había una hermana sentada y no se lo quiere dar. Entonces voy para allá y yo digo, ¿qué pasa aquí? Había asiento, ¿viste? Todavía se podía encontrar lugar. Pero dice, Isolina me dice, pastor, yo voy ahí. Y me dice la hermana, la otra que está sentada, dice, aquí no hay silla de nadie. Aquí el primero que llega se siente y ya está. Y ella me miraba a mí, no miraba a la hermana, solamente me miraba a mí. Y dice, pastor, he dicho que yo voy ahí. Y claro, ya estaba moviendo el bastón y yo estaba preocupado. Y yo le digo, Isolina, ¿y no es mejor que se siente más adelante? Hay un sitio aquí que es muy cómodo, va a poder estar mejor y todo. Y dice, pastor, le he dicho que yo voy ahí. Y entonces le digo, ¿pero por qué va ahí? Isolina dice, pastor, ¿usted no se acuerda? ¿De qué? Ahí fue donde yo me convertí. Yo voy ahí. Yo me convertí ahí yo tengo que sentarme. Entonces hablé con la hermana y le dije, tiene razón. Tiene razón. Ella se convirtió ahí, ¿verdad? Y entonces la hermana se dio y le dio el sitio, no sin un poco de incomodidad, pero le dio el sitio. A partir de ese momento será el sitio de Isolina. Ay de aquel incircunciso de corazón que osara ir a sentarse en el sitio de Isolina. Muchas veces, estando preparándome para el culto, yo oía que alguien gritaba de la última fila, ¡ahí no! Y yo sabía de qué iba la cosa. Ahí va Isolina. Ahí va Isolina.
Poquito tiempo después la bauticé. Algún hermano me dijo, déjala más tiempo debajo del agua. No sabéis de qué espíritu soy. La tuve el tiempo que tuve a todo el mundo. El viejo hombre se ahoga pronto. Lo que suele resucitar. Pero bueno, la bautizamos. Y hasta el último día de su vida se sentó en ese sitio porque ella se convirtió allí. Porque eso era una silla para cualquier otra persona. Pero para ella era el lugar donde pasó de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Para ella esa silla tenía un significado de redención. Para ella esa silla era el día en que Jesucristo le cambió, que le dio destino. Qué lindo es pensar en ese día en que Jesús nos salvó. Qué lindo es pensar en ese día en que el Señor nos cambió. Fíjate que cuando David metió la pata hasta el final, en su oración lo único que pide es: no me quites el gozo de mi salvación. No me quites el gozo de mi salvación. Gloria a Dios por nuestra salvación. Gloria a Dios por conocer a Jesús. La salvación es el punto de partida, pero tenemos que seguir adelante. Necesitamos estar en ese Pentecostés. Y yo quiero predicarte bajo el tema de un Pentecostés ahora. Ahora, necesitamos ahora. Para ahora mismo necesitamos un Pentecostés. Y hay una serie de características que voy a intentar ir rápidamente, porque queremos ministrar y demás. Pero hay una serie de características que están en estos versículos que leíamos al principio, que tienen tanta relevancia para hoy, que necesitamos agarrar estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Y lo primero que veo entre las cosas que describen a la iglesia del primer siglo es que tenían una vida en lo sobrenatural. Una vida en lo sobrenatural, que era lo natural. Dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchísimas maravillas. ¿Cuántas maravillas? Muchísimas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, la palabra apóstol suena muy grande, ¿no? Pero realmente apóstoles son los enviados, los servidores, aquellos que habían sido comisionados por Dios. Habían milagros, habían señales, habían manifestaciones del Espíritu de una forma tan regular que el mismo escritor Lucas, que es alguien muy exacto, es un historiador de carrera, dice que había muchas maravillas y señales que eran hechas por la iglesia. Ese ADN tiene que estar en la iglesia del siglo XXI, ese ADN tiene que estar en la iglesia de España, ese ADN tiene que estar en nuestras congregaciones. Tenemos que predicar eso. Necesitamos el poder sobrenatural para hacer señales y milagros en el nombre de Jesús. Jesús dijo que cosas mayores que las que Él haríamos, incluso por cuanto Él iba al Padre. Recuerdo la década del 90, en 1989 se cae el campo socialista. Yo soy cubano, vivía en la Cuba esa de Fidel, donde entramos en una recesión económica, donde hubo una crisis, hermano, que hasta los gatos nos comíamos. Todavía veo un gato por ahí y se me hace la boca agua. Y estábamos pasando una situación crítica nacional. No, usted no podía arreglar, si se rompía algo, no lo podía ni arreglar ni comprar algo nuevo, no se vendía nada, las tiendas cerraron. Y yo recuerdo en aquel entonces, que fue cuando conocí al Señor, un hermano que se llama Ismael. Él no me dejará mentir, él era un hermano precioso, de una tremenda consagración. Él se le ocurrió que si oraba por los equipos electrodomésticos rotos, Dios los podía restaurar. Y así que era impresionante porque en serio, hermano, yo estuve con él varias veces en donde le acompañé y decía, ¿está rota la nevera? Y le decía a la señora de la casa, sí, está rota. ¿Qué ha pasado? La máquina le falló. Se quemó la máquina. Conéctelo un momentito, a ver. Lo conectaba, no funcionaba. Desconéctelo ahora, vamos a orar. Ponía la mano sobre la nevera. ¡Padre! Porque si hablas alto, Dios te oye más, ¿no? En el nombre de Jesús, yo te ruego que esta nevera funcione otra vez. Conéctela ahora, hermano. Impresionante. Y pondrán la mano sobre las neveras y sanarán. Bueno, aquí hay cubanos que no me dejarán mentir. Milagros de Dios. Milagros de Dios. Lo difícil era dar con él, porque tenía una fila, ¿no? ¿Y dónde está? Bueno, ahora está, creo que tiene 3 neveras por delante y después puede orar por la suya. Impresionante. Milagros, sanidades. Esa es la identidad de la iglesia, una identidad de lo sobrenatural. Una identidad de poder. Dice Pablo, le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder.
de poder, amor y dominio propio. Y cuando fue a los Corintios le dijo: yo no he venido a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino que he venido con demostración del Espíritu y poder. Si queremos impactar nuestras comunidades, si queremos impactar nuestra sociedad, si queremos impactar en nuestro trabajo, en nuestro colegio, donde quiera que estemos, tenemos que hacerlo en el poder de Dios. En el poder de Dios. Váyase a la funeraria a resucitar muertos, hermano. Váyase al hospital a dar de alta en el nombre de Jesús. Vamos a creer en el nombre del Señor. Dice la Biblia: cuando entres en una casa, preguntar si hay enfermos en ella y sanarlo. Es bíblico. Una vez exhortaba así a mis hermanos en la iglesia. Al otro día vino un joven y me dijo: pastor, he orado, como usted me ha dicho, por una hermana. Gloria a Dios. Una señora me dijo: gloria a Dios. Y le dije: ¿qué pasó? Se ha muerto. Estaba deshecho, deprimido el muchacho. ¿Qué pasa si Dios nos sana? Bueno, Dios nos sana a todos, pero yo tengo que creer, la fe no avergüenza. Entonces le dije: síguelo intentando, lo sigue orando. Dios quiere que seamos propagadores de su gracia. Cuando convocó a los apóstoles, a sus seguidores, en Mateo capítulo 10, versículo 8, le dijo: lo que de gracia habéis recibido, dad de gracia. Y entre la lista incluía sanar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Tenemos que regresar al libro de los Hechos. Tenemos que ser la iglesia poderosa, la iglesia en el Espíritu, que es dirigida por Dios para milagros, para señales. Que lo primero en que pensemos es, antes de pensar ir al médico, que no hay nada malo con el médico, es una bendición de Dios, pero primero oramos, primero creemos, primero ponemos manos. Tenemos que regresar a esa realidad de poder de Dios. Un cristiano en Pentecostés vivía en unidad y comunión con otros. Versículo 44 dice: y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Sabe que una encuesta realizada recientemente demostró que la palabra más mencionada por teléfono es yo? Yo. Lo que impactó el primer siglo fue un cristianismo que era capaz de dar su vida por los demás. En una unidad que prevalecía, que no era un yo, era un nosotros. Tenemos que regresar al libro de los Hechos. Tenemos que tener tal unidad. Una unidad donde, hermanos, seamos tan unidos que el mundo mismo nos pregunte cuál es la razón de nuestra unidad, y nosotros certificar que la única razón que nos cohesiona es el amor de Cristo. Lo único que me hace posible amar a hermanos de tantos diferentes lugares y tan diferentes en sentido general, y que a la vez te puedan amar a ti, es el amor de Dios. El amor de Dios. ¿A que sí? Necesitamos regresar al libro de los Hechos y hablar una misma cosa, tener un mismo sentir, tener un mismo deseo. ¿Sabe que en la década del 80 se demostró algo en la comunidad científica? Que las ballenas azules cantan. Pero lo más curioso que se descubrió por los biólogos marinos fue que las ballenas tienen una curiosa sincronía, y es que pueden cantar la misma canción a la misma vez en el mundo entero. Eso se pudo demostrar en la década del 80 con la tecnología moderna y demás. Y todavía sorprende y no entiende la comunidad científica qué canción cantan y por qué cantan la misma canción y dónde la aprendieron y por qué la cantan a la misma vez en el mundo entero. Es sorprendente esto para el mundo. Yo creo que es un mensaje de que podemos hablar una misma lengua, podemos hablar un mismo idioma, ¿saben? En sentido espiritual. Nosotros como creyentes, creo que estos animalitos nos recuerdan que nosotros en la iglesia, con la ayuda del Espíritu Santo, también podemos tener un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma proyección, que tenemos, hermano, que tener un corazón de unidad. Yo sé que en las iglesias representadas aquí no hay, pero a mí me ha tocado pastorear iglesias donde siempre hay uno que se opone a todo. Yo sé que ustedes no, pero se opone a todo. Hermano, ¿qué les parece? Vamos al campo y vamos a tener un día de campo, y dice uno: me opongo. Vale, muy bien, aceptamos nuevas ideas. ¿Por qué te opones? No lo sé, pero me opongo. Claro, así no se puede, hermano. Así no se puede. La idea es trabajar en equipo, mejorar las ideas si se pueden mejorar, pero con buen deseo, con buen corazón. Tenemos que tirar para adelante con mismo sentir. Es muy difícil si para cada paso, para hacer cada cosa, hay que dar 10.000 explicaciones. Tenemos que confiar más los unos en los otros. Usted se imagina a un neurocirujano operando ahí un cerebro y le pide a un enfermero o una enfermera: me pase un escarpelo, y le dice: ¿por qué? ¿Para qué usted lo quiere? Oiga, un poquito de confianza. Pásele el escarpelo. Hermano, confiemos los unos en los otros. Amémonos los unos a los otros. Apoyémonos los unos a los otros.
Démonos ánimo los unos a los otros. Démonos un voto de confianza los unos a los otros. Esa es la iglesia. Eso es lo que conmueve al mundo. Jesús dijo que sean uno para que el mundo crea. Fíjate el impacto evangelizador que tiene la unidad de la iglesia. Usted no sabe las veces que ha venido gente a la iglesia y me ha dicho, yo vengo aquí porque yo he visto que cuando estaba enfermo mi vecino, pasó un regimiento de gente por ahí a visitarlo. Y cuando pregunté, eran cristianos. Y yo quiero estar donde hay gente que se visita así, que se cuida así. Porque si ganas la lotería, todo el mundo quiere felicitarte y quiere estar contigo. Pero si estás enfermo en un hospital, la cosa ya cambia. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Le doy gracias a Dios por esta familia. Yo estoy viviendo el texto que dice, más bienaventurado la desamparada, porque viene a ser, Dios lo vino a poner en familia. Cuando yo salí de Cuba, a mí me quitaron mi casa, me quitaron mis propiedades, me quitaron todo. Pero yo he visto la palabra cumplida en mí. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Gracias por ser mi familia. Yo doy un aplauso para todos vosotros. Muchas gracias por ser la familia de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Corintios, ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y la palabra perfecta o sinceramente unida lo usa Pablo del argot de los vendedores que vendían estatuillas y vendían adornos para la casa, y así que muchas veces se le caía a un comerciante la estatuilla y se le partía, entonces le ponía cera, ¿vale? Y lo pegaba y así no se veía. Entonces cuando alguien que sabía de cómo iba la cosa, venía y le decía al comerciante, quiero una estatuilla pero sincera. Y entonces ya el comerciante que sabía que sabía del arte y demás, le daba una estatuilla sincera. Y de ahí la palabra sincera, de ahí la palabra sinceridad, sin fisura, sin pegamento, sin cosas raras. Hermanos, yo quiero que seamos hermanos, pero mira, sinceramente, sin pegamento, sin goma esta. No. Hermanos cohesionados de verdad en el Espíritu, como un cuerpo que somos, en la unidad que da el Espíritu Santo cuando viene sobre la iglesia. Pentecostés es unidad. Pentecostés es, tú eres mi hermano. El que se mete con mi hermano se mete conmigo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo tengo una sola hermana de carnal de sangre. Oiga, cuidado con meterse con mi hermana. Aleluya. Porque mi hermana es mi hermana. Me pongo delante, mátame a mí, por allá no. Eso es ser familia. Eso es ser hermano. Que nos peleemos por organizarla así a la iglesia. No, tú descansa, hermano, tú trabajas mucho. Y el otro dice, no, que tú vienes de trabajar también. No. Y ahí 15 minutos llegar el pastor y dice, pónganse los dos a poner la silla y ya está. Pero bien, pero que nos peleemos por servirnos los unos a los otros. Que nos peleemos por servirnos. Y usted puede aparecerse. ¿Dónde están los colombianos aquí? La gente aparézcase con una bandeja paisa y regálase al pan. Esto tiene que probarlo. Que nos sirvamos los unos a los otros, que nos amemos unos a los otros. Esa es la vida de la iglesia. Cuidarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. Muchas veces hemos tenido que decir a los hermanos, ya no visiten todos a la vez a alguien que esté. Qué lindo es tener que decir a los hermanos, no todos a la vez. ¿Viste? Esa es la familia de Dios. Un cristiano en Pentecostés tiene generosidad, dice el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Obviamente fue un momento clave y este tipo de ejercicio de generosidad, quizás en cuanto a vender sus propiedades y demás, tenía otro enfoque escatológico que no era correcto, pero sí que el principio era correcto y era dar para la obra, ser de bendición. Teniendo como ejemplo a Cristo mismo, quien siendo rico se hizo pobre. Eran generosos, sabían dar para la obra, tenían un desprendimiento total que podían darse primeramente a sí mismos. Eran generosos para la obra de Dios, tenían sus recursos en las manos de Dios. Todo lo que tú tienes lo has recibido de Dios. Todo lo que tú recibes, todo lo que tú tienes lo has recibido de Dios. Todo don que tú tienes lo has recibido de Dios. Hay 3 razones por las que no damos: por incredulidad, o sea, porque no creemos que Dios nos puede proveer; por ignorancia, porque no sabemos el beneficio de dar; o por mezquindad. Pero Dios nos está llamando a dar con generosidad. Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Hay una canción que enseñábamos a los niños pequeños que decía, Dios ama al dador alegre. Enseñaba, hay que reírse cuando usted... Si usted no se puede reír cuando ofrenda, no está dando. A veces decimos, yo sé que lo decimos con cariño y todo, pero da hasta que te duela. No, nunca duele dar. Nunca duele dar. Da con generosidad, da con alegría. Da hasta que no puedas parar de reír. Da para la obra, bendice.
la obra misionera, bendice a los que están sirviendo, preocúpate de los que están en la obra del Señor. Te vas a sorprender de lo que Dios va a hacer contigo. Dice que los que estaban en Pentecostés tenían un renovado deseo por la casa de Dios. Versículo 46, parte A dice, perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Cuántas veces al día tenían? Hasta 3 veces había culto en aquel entonces. El culto de las 9 de la mañana, el culto de las 12 del día y el culto de las 3 de la tarde. En el templo habían 3 oficios, 3 tiempos de adoración y oración. 3 veces al día durante 7 días. Son 21 cultos a la semana. ¡Qué bendición! ¡Amén! 21 cultos a la semana. ¿Quién se atreve a hacer 21 cultos? Yo creo que al principio es ese anhelo por la casa de Dios, estar en la casa de Dios, vivir en la casa de Dios, todo mi tiempo. Me gusta invertirlo en la casa de Dios, me recreo en Dios, Dios es mi recreación, Dios es mi satisfacción. Qué bueno es estar juntos en la casa de Dios, qué bueno es adorar, decía el salmista, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Usted es muy inteligente, dice que el hombre sabio busca a Dios. Usted es muy listo, está aquí, dígale que está a su lado, usted es muy listo, usted es muy inteligente, su coeficiente de inteligencia es alto. Ni Einstein, usted es muy listo. El hombre sabio busca a Dios. El necio dice que no. El hombre sabio busca a Dios. Qué bueno estar en este lugar. Qué bueno es invertir recursos para nuestra espiritualidad, para recibir una palabra de Dios. Qué bueno es estar en Pentecostés. Necesitamos ese Pentecostés. Dice que le caracterizaba también una alegría y una sencillez de corazón. Dice el versículo 46b, dice, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había un gozo manifiesto, había un júbilo que era visible. Y mira, ser cristiano en aquel entonces te costaba la vida. Tenían que comunicarse pintando un pez en el suelo. Pero estaban jubilosos. Estaban emocionados, estaban gozosos. A Pablo y a Silas le dan una paliza en Filipos, una paliza de las que daban en aquel entonces, de la que daba la Guardia Civil aquí cuando me han contado, dice. Y dice que lo metieron en el calabozo de más adentro. ¿Y qué hace Pablo y Silas? Empiezan a cantar. ¿Cuál es el coro de Hilson ahora? Y le dice Silas, bueno, yo no canto Hilson, yo canto más bien Marco. Bueno, cantamos uno entre los... Y empezaron a alabar y a adorar a Dios. Y dice que no era bajito porque los presos lo oían. Estaban tan entusiasmados, tan gozosos, que las puertas de la cárcel, hermano, se abrieron por un terremoto. Hubo un terremoto. Y cuando un hombre o una mujer de Dios alaba a Dios, hay un terremoto. En el mundo espiritual hay un terremoto. Oiga, se removió las puertas de la cárcel se abrieron. Y los presos que estaban oyendo estaban sorprendidos. Y el carcelero que estaba medio dormido se despertó y pensó que los presos se habían escapado porque era el calabozo más adentro. Estaba tan oscuro que el carcelero no veía y se quería matar. Y dice que cuando se quiso matar, Pablo dijo, no te hagas daño. Y yo siempre me he preguntado, si el carcelero no veía, ¿cómo Pablo veía? ¿What? Léelo de nuevo para que vea. Dice que el carcelero dice, y se escaparon. Pero Pablo, que le vio, le dijo, no te hagas daño. Si el carcelero no te ve, ¿cómo tú lo ves a él? Hermano, cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, hasta visión de infrarrojo te da el Señor. Impresionante, dale un aplauso al Señor. Oye, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Y aquel carcelero se convirtió, en la madrugada se bautizó y volvió a meter preso a Pablo porque era su trabajo. En serio, usted ve, dice, y el carcelero se bautizó y después Pablo tuvo que... Es su trabajo, era carcelero. Su trabajo era tener en la cárcel a la gente. Pero al otro día por la mañana salió contento y gozoso. Pablo le dijo a los filipenses, Jereten Kirio Pantote, palínero Jerete, en griego, que significa regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Curiosamente, cuando escribe Filipenses está preso en Roma. Pero Pablo, ¿qué le pasa? Hermano, que está enamorado de Cristo, que está en Pentecostés. Un hombre en Pentecostés puede estar en la cárcel, pero está gozoso. Un hombre en Pentecostés puede abrir la nevera y puro hielo que refleja la luz del sol, pero está gozoso. Un hombre en Pentecostés se le rompe el coche, se le rompe la lavadora, se le rompe la bicicleta, lo visita la suegra, pero sigue en Pentecostés, sigue gozoso, sigue lleno del Espíritu Santo, sigue celebrando la vida, sigue celebrando el primer amor, sigue celebrando el gozo del Señor, que es su fuerza. Sigue entusiasmado con Dios. Y Pablo desde Roma le dice 18 veces en la epístola a los Filipenses, gócense, gócense. Pero además usa esa palabra que me encanta tanto, regocíjense. Regocijarse quiere decir gózate sobre lo gozado.
Gózate sobre lo gozado. Gózate, pero y regózate otra vez. Esa es la vida del cristiano. Sin dientes, pero sonriendo. Me tengo que hacer la odontología, pero sonriendo. Con lucha, pero sonriendo. Con batalla, pero sonriendo. En el nombre de Jesús. Eso es Pentecostés. Yo quisiera tener un espiritualímetro a la entrada a la iglesia para medir cómo estamos en Pentecostés, pero no lo hay. O sea que tú digas, 70%, ¿qué pasa, hermano? 2% que estuviste haciendo, sinvergüenzón. No hay eso. Pero la Biblia dice que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es benignidad, es templanza, que contra tales cosas no hay ley. Cuando tú estás en gozo, hermano, no hay condenación. Cuando tú estás en Pentecostés, no hay culpa. Cuando tú estás en Pentecostés, no hay miedo. Cuando tú estás en Pentecostés, no hay duda, porque cuando tú le das a comer a tu fe, tu duda se muere de hambre. Estás alimentándote espiritualmente, estás en el fuego, estás ahí, te lees, hermano, hasta el libro de Números. Oiga, y estás gozoso. Y tenía 43 tazas, 57 cacerolas. Y tú dices, aleluya, la palabra de Dios me bendiga. Estás en Pentecostés. Estás en Pentecostés, hermano. Venga el libro de Números. Voy por la 5ª vez que me lo leo. Eso es Pentecostés. Alguien que está en Pentecostés es un adorador. Es un adorador por excelencia. Dice, se ha ido la hora. Dios mío. ¿Se puede un poquito más? Gloria. En Pentecostés no hay hora. Dice, alabando a Dios. Versículo 47. Un hombre o una mujer en Pentecostés canta. No he dicho que se oye bien, pero sí que canta. Mi hermano me preguntó, ¿cómo canto? Le digo, cantas bien, pero se oye mal. Dice que yo canto en la mayor desafinación que existe en el mundo. Pero canta. Dice que el primer músico que desentonó en la Biblia fue Labán. Conocen la historia, ¿no? Ustedes saben los chistes cristianos. Le pidió la menor y le dieron la mayor. Bueno, hermano, decía Martín Lutero, cuando no puedo orar canto. Hay un cántico en tu boca, hay una alabanza. Decía Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya frutos en la vid, aunque no haya vacas en la majada, con todo yo me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Alabaré a Jehová, alabaré a mi Cristo. Hoy se goza mi alma en Dios mi Salvador. ¿Tienes una canción en tu boca? ¿Tienes una canción en tu corazón? Nosotros somos capaces de cantar sobre guijarros. Somos capaces de cantar sobre ponzoñosas espinas, porque Dios nos ha dado un cántico nuevo. Dice que alababan a Dios. Aquellos cristianos del primer siglo alababan a Dios todo el tiempo. Tenían un espíritu de alabanza. Yo me he dado cuenta que usted no puede alabar a Dios y quejarse a la vez. Qué cosa, ¿no? Las cosas que uno descubre en la vida. Dificilísimo, ¿no? Es como, no se puede estornudar con los ojos abiertos. ¿En serio? Nadie ha conseguido nunca estornudar con los ojos abiertos. Inténtelo a ver si usted puede. No se puede. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el morir es vivir. Para mí el vivir es Cristo. A ver si Loida me ficha, porque no me dice nada. Llevo 3 días cantando. Oye, ni un elogio, ni... Oye, qué bendición. Nada. Pero bueno. Somos adoradores. No compliquemos la vida cristiana.
A veces tenemos tantas fórmulas, ¿no? Solamente esta sencilla. Esto es la vida cristiana, hermano. No hay que complejizar tanto las cosas. La vida cristiana es esto. Esta sencillez. No hace falta algo muy complicado. Yo me he dado cuenta que para hacer colacao, usted necesita leche y chocolate y ya está. No hay que hacer más. No, el colacao, la fórmula química del colacao. Da igual, consiga chocolate y leche y ya está. Necesitamos regresar a este primer libro de los Hechos y volver a ser la iglesia que tenemos que ser. Termino ya. La iglesia del primer siglo tenía un impacto social en su comunidad. Dice el versículo 47b, y tenían favor con todo el pueblo. Yo sé que las iglesias aquí representadas tienen una visión social de impacto a la comunidad, de favor a todo el pueblo. Eso debe caracterizar a la iglesia. Un ministerio de misericordia, de arropar a la gente que aún siquiera han conocido al Señor, pero que le amamos independientemente de eso. Dios hace llover sobre malos y sobre buenos. Dios hace salir su sol sobre justos o sobre injustos. Dios, el Padre de la misericordia. Dice que en Cristo fuimos preparados de antemano para buenas obras. Nosotros, la iglesia, somos gente generosa. Somos gente que tiene favor con la comunidad. Somos gente que amamos. El impacto del amor de Dios en nosotros hacia una comunidad que no conoce a Cristo es impresionante. Tuve un conocido que él estaba en el servicio militar. En Cuba es obligatorio. Es todo muy ideológico, en contra de Dios y demás. Y este cristiano que estaba en el servicio militar era un hombre muy consagrado y en su tiempo de descanso estaba orando. Y vino su capitán y le vio orando y se molestó y le dijo: a mí no me gusta que mis soldados oren. Así que sacó sus botas rusas, esas botas rusas que se usaban en aquel tiempo, llenas de fango de marchar, y le tiró las botas por la espalda. Eso tiene un casquillo de hierro delante que es horrible. El dolor se dobló de dolor. El capitán se acostó en una de las literas que estaban por ahí cerca y se quedó dormido. Cuando se despertó, quedó totalmente sorprendido porque encontró las botas totalmente limpias, lavadas y lustradas justo delante de su litera. Y dijo: un hombre que es capaz de hacer eso no puede ser un hombre ordinario. Y tuvo un encuentro con el Señor Jesús. El impacto de nuestro ministerio, el impacto de nuestro favor hacia afuera puede ser algo boomerang que se vuelva después para nosotros. Finalmente, un cristiano en Pentecostés tiene una carga misiológica. Dice que predicaban el evangelio y la gente se convertía. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Alguien en Pentecostés predica, evangeliza, habla del Señor. Decía Spurgeon que la Biblia, la palabra de Dios, como un león, suéltela, que ella sola hace lo que tiene que hacer. No tiene que defenderla, usted suelte la palabra, el poder de la palabra predicada. Dice Proverbios, Salomón, el genio más completo de todos los tiempos, una combinación de todos los premios Nobel juntos. Dijo que cuando el justo contiende con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. No sé si conoce la historia de Airo Cambalán. Airo Cambalán, presidente de las Sociedades Bíblicas en Zimbabue, estaba evangelizando en una cárcel de máxima seguridad, repartiendo Nuevos Testamentos a los reclusos, y uno de los reclusos le dice: si usted me da ese Nuevo Testamento, me lo voy a fumar. Claro, Airo Cambalán se quedó de pronto como en shock, pero se le ocurrió una idea. Le dijo: vamos a hacer un trato, yo te lo dejo, si tú te lo fumas es un asunto tuyo, pero antes de fumarte cada página, léela primero. Y el hombre dijo: perfecto, hacemos el trato. Y eso pareció algo que ocurrió y ya está. El caso es que unos años después, Airo Cambalán lo invitan a una campaña unida de las iglesias allí en Zimbabue. Hay un nuevo evangelista en la ciudad que no conocía y bueno, lo han invitado para predicar, están reunidos. Airo Cambalán llega, ya está el culto andando, llegaba un poco tarde y estaba ya el predicador, y cuando el predicador le ve, le dice: usted es Airo Cambalán, para la predicación. Muy inusual, y este hombre humilde y sencillo le dice: sí, sí, soy yo. Dice: usted no se acuerda de mí. Hombre de traje, corbata, todo arreglado. Dice: no sé quién es usted, pero todo eso hay delante de todo el mundo. Y dice: yo soy el recluso ese que usted le ofreció un Nuevo Testamento y yo le dije que me lo iba a fumar, pero usted me dijo que antes de fumarme cada página me la leyera. Déjeme contarle, me leí la genealogía de Mateo capítulo 1 y me la fumé. Me leí la persecución de los niños del capítulo 2 y me lo fumé. Me leí el sermón del monte de la bienaventuranza de Mateo capítulo 5 al 7 y me lo fumé. Me leí, hermano, hasta el capítulo 28 de Mateo, me lo fumé. Luego empecé por Marcos capítulo 1 y así hasta el capítulo 16, la gran comisión, me lo fumé. Me leí la cosmología de Juan capítulo 1 y me lo fumé. Me leí el milagro de Jesús en las bodas de Caná en Juan capítulo 2 y me lo fumé.
Estaba terminando de leerme el capítulo 3 de Juan para fumármelo cuando leí el versículo 16. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Y no me lo fumé, me convertí. Y desde ese día sigo a Cristo. Desde ese día camino con Dios. Desde ese día predico el Evangelio. Desde ese día hago la obra del ministerio. Necesitamos un Pentecostés. Necesitamos volver al libro de los Hechos. Vamos a ponernos de pie. Necesitamos volver a aquellos días. Necesitamos vivir en esa dinámica de poder donde seamos exactamente lo que Dios quiere que seamos. Una iglesia vigorizada por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo somos una religión. Pero el Espíritu Santo nos hace ser una tropa de choque. El Espíritu Santo nos hace ser un ejército vigoroso. El Espíritu Santo nos hace ser una iglesia empoderada. El Espíritu Santo nos hace ser una comunidad de fe y de poder. El Espíritu Santo nos hace ser eficaces. El Espíritu Santo nos hace ser asertivos. El Espíritu Santo nos hace ser bien afectivos y efectivos. Necesitamos hoy un nuevo Pentecostés.